Estados Unidos es conocido por la gran cantidad de hospitales abandonados, y cada uno con una reputación terrorífica. El sanatorio Waverly Hills destaca por encima del resto. Escondido en las montañas de Louisville, este antiguo sanatorio encabeza el ranking de los lugares más embrujados del mundo, convirtiéndose en todo un referente para el mundo paranormal. Antes de que la idea de construir este gigantesco complejo surgiera, la tierra fue comprada por el comandante Thomas Hayes en 1883. Necesitaba una escuela donde pudieran ir sus hijas, así que hizo construir una pequeña casa escuela y contrató a la señora Lizzie Lee Harley como profesora, que bautizó la casa con el nombre de Waverly School, porque le recordaba a la novela Waverly de Walter Scott. Al comandante le gustó y llamó a su propiedad Waverly Hills, nombre que el Consejo de Hospital de Tuberculosis mantuvo cuando adquirió las tierras para abrir el sanatorio. Se construyó como una residencia perteneciente a la familia Hayes en 1883. Años más tarde, fue vendida a la Junta de Tuberculosis y fue inaugurado como centro de salud en 1911. En su inicio, tenía capacidad para atender a 50 personas. En octubre de 1926, aumentó su capacidad de atención hasta 400 enfermos. La construcción del sanatorio de Waverly Hills comenzó en 1908 y abrió sus puertas el 26 de julio de 1910, cuando tras una horrible epidemia de tuberculosis, conocida como la plaga blanca, una gran parte de la población quedó infectada. Fue diseñado para acomodar a unos 50 pacientes de tuberculosis. La gente que enfermaba tenía que ser aislada del resto y debían permanecer en lugares donde pudiera descansar, respirar aire fresco y recibir la atención necesaria. Los sanatorios solían construirse en altas colinas rodeadas por bosques para crear una atmósfera serena para ayudar a los pacientes para recuperarse. La tuberculosis alcanzaba dimensiones epidémicas entre la gente de Pleasure Ridge Park, Kentucky, y el pequeño sanatorio trataba ya a más de 140 personas, así que era obvio que había que construir un hospital mucho mayor. Este gran sanatorio gótico, que se realizó entonces en su día, podía acomodar al menos a 400 pacientes. Se consideraba una de las instalaciones más modernas y bien equipadas cuando se abrió. La construcción de este sanatorio comenzó en marzo de 1924 y abrió sus puertas el 17 de octubre de 1926 para tratar a pacientes. Waverly funcionó como un hospital de tuberculosis hasta 1961. Waverly Hills funcionó a pleno rendimiento durante más de 50 años, pero después de que se creara un nuevo antibiótico, eliminó drásticamente los casos de tuberculosis. El hospital cerró sus puertas en 1962. Un año después, Waverly Hills reabrió sus puertas como el hospital geriátrico Good Haven Medical Service. Fue un centro de geriatría hasta 1980, año en el que fue cerrado por el Estado después de que las autoridades encontraran terribles evidencias de abandono y malos tratos en los pacientes. Uno de los lugares, sin duda, más tenebrosos del edificio era un túnel conocido popularmente entre los médicos como el elevador de cuerpos. Consistía en un largo y oscuro túnel que atravesaba una de las colinas y que poseía una rampa. Así, en un vagón, los cuerpos de aquellos con menos suerte eran transportados hacia la morgue y el crematorio, escondidos del resto del edificio. Los cuerpos de los pacientes difuntos del hospital eran trasladados
a la parte baja de la colina a coches fúnebres o trenes que esperaban. Hubo épocas en que fallecían pacientes diariamente y por ello la administración del hospital decidió utilizar este túnel para despedir discretamente a los difuntos y no causar más dolor en el resto de pacientes enfermos que se quedaban. Aquello fue una orden estricta del director del hospital, ya que aseguraba que ver salir cada mañana un camión de muertos no ayudaría a los enfermos psicológicamente. Por tanto, la labor del elevador de cuerpos se llevaba a cabo de noche, cuando todos dormían. Debido a la falta de electricidad, había oscuridad total dentro del túnel, después de aproximadamente 30 pies por debajo, por lo que eran necesarias fuertes luces móviles. Al principio, tenían que arrastrar carritos por el túnel para transportar los cuerpos, pero más adelante se hicieron unos carriles similares a los de las minas de carbón, por donde se deslizaban esos carros con un torno motorizado. Según las estimaciones de mortalidad en Waverly Hills, al menos 6,000 personas murieron durante sus 50 años de funcionamiento, pero muchas personas pueden pensar que simplemente se trataron de muertes comunes, como cualquier otro sanatorio de la época, a no ser porque los pacientes que eran ingresados en Waverly sufrían a menudo a través de tratamientos dolorosos, incluyendo la terapia de electroshock y cirugías experimentales que van más allá de la imaginación, como por ejemplo la colocación de sacos de arena pesados en el pecho de un paciente. Después de su cierre permanente, el sanatorio de Waverly Hills fue popularmente conocido por los fantasmas que habitan en su interior. Las personas que han visitado el lugar afirman haber escuchado gritos incorpóreos, extraños gemidos y misteriosas sombras, así como risas de niños. Una de estas historias tiene como protagonista a un niño llamado Timmy. La leyenda local dice que Timmy era un niño de 6 o 7 años de edad, quien murió en trágicas circunstancias en el sanatorio, lo que hizo que su espíritu permaneciera en el lugar. Muchas personas que visitan el lugar suelen llevar pelotas de juguete e invitan al niño fantasma que juegue con ellos. Son varios los testigos que afirman haber visto con sus propios ojos cómo las pelotas se movían solas, acompañado de una risa de niño. Otro fantasma que también vaga por el sanatorio es Mary, conocida como Mary Lee. Ella llegó al sanatorio como una niña sana, contrayendo la tuberculosis y muriendo poco después. Su figura delgada en ocasiones ha sido visto por las salas del edificio principal, así como los alrededores del hospital. Algunas personas afirman haber visto su mirada a través de las ventanas, desapareciendo momentos después. Tal vez la historia más conocida de Waverly Hills sea la terrorífica habitación 502, donde una enfermera embarazada se suicidó. Se dice que la mujer fue embarazada por un doctor, el cual la abandonó y la enfermera se ahorcó. Existen otras versiones de la historia que señalan que saltó de la ventana o que fue apuñalada por un paciente. En la actualidad, el sanatorio de Waverly Hills es propiedad de Charlie y Tina Mattingly, quienes afirman haber sido testigos de fenómenos que van mucho más allá de lo imaginable. A continuación, ponemos imágenes y videos acerca de lo que realmente sucede en Waverly Hills. Atentos a las grabaciones. Is this equipment or something now? Whoa. Bullshit. We weren't even near it. Bullshit. Bullshit. We weren't even near it. Oh boy. Bullshit. Where's that come from?
Holy fuck. Seriously, like, That ball, he bumped that ball. No, he bumped this ball and it went into. how do we know he didn't accidentally? Because it wasn't out here before. Alright, this is where we need the viewers' help. Did anyone see which direction this ball just came from? Whoa, 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 whoa. Bullshit. We weren't even near it. Bullshit. Bullshit. We weren't even near Oh it. boy. Where'd that come from? Holy fuck. Take your time, whatever energy you need to save up to move it, you just take your time and move it for me. Thank you. That's a good job, Tim. That is awesome. Good job. If I go to the other end, if I go down here a little ways, will you move it and kick it towards me? Around here. Over here and sit on my shoulders. Tell me a story. Whisper in my ear. Tell me a story. Whisper in my ear. Tell me a story. Whisper in my ear. I'm getting something that's flying around. ¿Crees que realmente hay espíritus vagando por el sanatorio? ¿O simplemente ruidos extraños que escucha la gente? Déjamelo saber en los comentarios. Visítanos en nuestras redes sociales. Abajo los enlaces. Y ahora, voltéate y observa a tu alrededor. Porque aunque no lo creas, ellos nos vieron. Tú también los ves. Dime tú qué opinas acerca de este lugar embrujado.